Capítulo 49. Merecido. No podía concentrarme en mi trabajo. La noticia de Heng invadía por completo mi mente. Hasta el momento, no habíamos tenido ningún inconveniente, pero no podía evitar pensar en él. Luego de mi terrible experiencia con Heng, no podía simplemente bajar la guardia. Sabía bien que su obsesión conmigo podía hacerlo capaz de cualquier cosa y, sinceramente, no quería llevarme, una vez más, otro golpe como el de hace 7 años. Heng era capaz de cualquier cosa solo por mí. La seguridad aumentó en mi hotel, a pesar de que aún no había sido inaugurado y la entrada principal se encontraba bloqueada para evitar la vista de las personas. No podía permitirme estar tranquila ante todo aquello. Le pedí a Kai que bloqueara mis cuentas bancarias y cualquier red social a la que Heng pudiera ingresar. También aumentó el personal de seguridad para que vigilara cualquier punto ciego de las cámaras y, por supuesto, ahora tenemos guardaespaldas. No era exagerado. De Heng podíamos esperar hasta lo imposible. Y considerando que el nombre de mi hotel se ha mantenido desde el inicio, él podía encontrarnos solo con buscarlo en Internet. Han pasado 2 días desde la noticia y mis medidas de seguridad. A pesar de que también pedí guardaespaldas para Becky y Angélica, ambas parecían no estar cómodas con aquello. Sin embargo, no podía arriesgarme. Necesitaba que ellas estuvieran bien. Además, necesitaba llenarme de valor para contarle a Becky sobre Heng. Ella tenía el derecho de saberlo, pero desde la entrevista no la había visto y había puesto a Infa como mensajera para recibir y entregar a Bombón. Tal vez Charlotte y Becky llegaron a un acuerdo. Tal vez ahora sí tomarían distancia absoluta. No lo iba a negar, aquello me ponía triste. Ya me estaba acostumbrando a la presencia de Becky en mi vida. Aún así, debía buscarla para informarle. Nam me acompaña constantemente para tratar de tranquilizarme con respecto a la noticia de Heng. Ella conoce a la perfección cómo mi ansiedad podía causar un completo caos dentro de mí, así que me daba palabras de apoyo. Billy trataba de mantener su mente libre de la preocupación y se concentraba en el trabajo. Además, Kai era un fiel trabajador del que ya conocíamos su talento, así que podíamos estar seguros. Sin embargo, la preocupación se mantenía en nosotros. Tienes que tratar de mantener la calma. Nam camina a mi lado, dirigiéndonos hasta el restaurante para desayunar. Ayer no escuchaste nada de lo que te dije. Lo sé, lo siento. Me disculpo cuando nos sentamos en nuestros lugares. Ajusto la correa de Bombón en la silla para que se mantenga a mi lado. Necesito decírselo a Becky y no la he visto, le digo en voz baja. Puedes decírselo a Charlotte. Suspiro. Tampoco la he visto. Miro a otro lado. Tendré que decírselo a Infa en cuanto busque a Bombón. Observo a mi mascota, quien está ajeno a todo. Por cierto, Angélica nos invitó a un club esta noche. Un joven mesero se acerca, tomando nuestras órdenes. Acepta el hecho de tener que ver a un guardaespaldas observándola, pero a cambio debemos ir al club. Sonríe, negando. No pedirá explicaciones, pero quiere que vayamos a cambio. Nam me mira sonriente, jugando con un cubierto sobre la mesa. Sigo pensando que quiere contigo. Se encoge de hombros cuando habla. No lo voy a negar, ella es atractiva y hacen linda pareja. Creo que ya es suficiente con la relación ficticia que nos tienen los medios, digo con sarcasmo, viendo al mesero acercarse con 2 tazas de café. El triángulo amoroso, querrás decir. Nam se burla. Giro los ojos ante sus palabras. Le dije que iríamos. La miro sorprendida. No me mires así, me señala. Iremos todos. Desde que llegamos, solo hemos trabajado y ahora estás preocupada por el idiota de Heng.
Necesitamos esto, lo sabes. Hago una mueca, ignorándola. Además, después de tanto escándalo social y personal, necesitas una noche de bebidas. Ambas bebemos café. Me mantengo en silencio, sabiendo a la perfección que ella no iba a aceptar un no por respuesta. Mientras esperábamos nuestros pedidos, ella sacó su cuaderno para decirme lo que tendríamos que hacer hoy, dejando muy claro que después de las 6 de la tarde estaríamos completamente libres, incluyendo el día de mañana. Al parecer, mi mejor amiga ya tenía todo muy bien planeado. También recordé decirle que debía ir a visitar la galería. Tenía tiempo sin ir y necesitaba pintar un poco, actualizar las exposiciones que había y, por supuesto, quitar las fotografías de Becky. Ya habían cumplido su tiempo estipulado. Mientras ella escribía lo que le dije, noté a Becky entrar junto con Infa, ambas buscando una mesa para ellas. En cuanto nuestras miradas se cruzan, la boxeadora me sonríe y se acerca. Por educación, me coloco de pie tomando la correa de Bombón, quien, ya acostumbrado a la presencia de su antigua dueña, se emociona al verla, jadeando de alegría. Ambas caminamos hasta encontrarnos en el medio del lugar. Esta era la primera vez que la veía desde la entrevista. No supe cómo reaccionar, pues constantemente pensaba que su ausencia se debía a las constantes preguntas de David, tratando de relacionarnos. Tal vez se sentía incómoda con aquel tema. «Hola, Frin», me saluda amablemente. Le extiendo la mano, entregándole la correa de nuestro cachorro. «Hola», le sonrío, tratando de pensar en qué palabras decirle para comunicarle la noticia de Hank. «Justamente necesitaba hablar contigo». Su sonrisa se desvanece y asiente para que continúe. «Creo que tienes completo derecho a saberlo. Después de todo, él es responsable de mucho». Becky hace una mueca, sin entender. «No estoy entendiendo bien. ¿De quién estamos hablando?» Trato de tomar aire, pensando bien en las palabras que voy a decir. Creemos que Hank está aquí en Londres. Noto inmediatamente cómo su semblante cambia. Recibimos una llamada hace 2 días. No es seguro, pero es una posibilidad. Nos quedamos en silencio. Su seriedad me da algo de escalofríos. Probablemente ahora, en su cabeza, está recordando todo lo que ocurrió. Al notar cómo sujeta con fuerza la correa de Bombón al punto de que se noten sus nudillos blancos, retrocedo unos pasos. «Sigue obsesionado contigo». Ella no pregunta, afirma la realidad. «¿Por eso los guardaespaldas?» Asiento, manteniéndome en silencio. De algún modo, él hará lo posible por encontrarme, y no quiero que salgas perjudicada en todo esto. Hablo con sinceridad. Ya pasó una vez, así que no volverá a pasar. Becky juega con la correa de Bombón, bajando la mirada. «Charlotte y tú tienen el derecho de saberlo». Ella mueve la cabeza, asintiendo. «Gracias». Cruzamos miradas. «¿Puedo preguntarte algo?» No entiendo aquel cambio de tema, pero le hago una señal para que continúe. «¿Por qué también hay seguridad para Angélica?» Y, casi como si se tratara de una invocación, la boxeadora aparece en el restaurante, caminando con alegría hasta donde está Nam. Luego de la entrevista que tuve con Becky, los rumores sobre una relación aumentaron mucho más, sobre todo porque las personas ya no nos habían visto más a Angélica y a mí. Sin embargo, aún había fanáticos que pedían a gritos una relación entre la americana y yo. La obsesión de Hank causó un daño colateral muy grande. No solo tú saliste herida, también tu hermana y tu padre. Doy unos pasos hacia atrás. Si esta vez será igual, quiero estar segura de que ustedes dos estén a salvo. Tu nombre y el de ella ahora están relacionados al mío, así que él se puede guiar.
Becky asiente, al parecer entendiendo. Frin, Angélica se acerca abrazándome con fuerza. Qué maravilla verte. No suelta mi cintura hablando muy alegre. Nam me dijo que aceptaste. Es increíble. Te va a gustar el club. ¿Van a salir? La voz de Becky resuena alrededor, haciendo que Angélica y yo la miremos. Becky, no te vi. Muerdo mi labio, tratando de no reír. Claramente, Angélica la vio, pero no sabría decir si esto es parte del juego de ambas o simplemente así es su amistad. Claro, no me viste parada justo frente a ti. Becky responde con sarcasmo, sonriéndole. ¿A dónde van?, pregunta con curiosidad, mirando a Angélica con sus ojos entrecerrados. Nada que te importe, me sujeta de los hombros. Vamos, Frin, hay mucho por hablar. Angélica me empuja hacia la mesa donde se encuentra Nam, dejando a una pensativa Becky en medio del restaurante. Aquello fue algo divertido, pero también un poco grosero. Ellas dos tenían unos juegos algo pesados, sinceramente. La amistad entre las dos podría considerarla un extraño fenómeno. Algunas veces eran dos niñas tratando de ganarse el dulce más grande. Otras veces eran dos adultas cuidándose y, otras veces, parecían dos hermanas insultándose mutuamente sin importarles nada. Mi relación con Nam no es para nada igual a la de ellas. Angélica nos acompañó en el desayuno, hablándonos sobre lo maravilloso que era el club y lo deliciosos que eran los tragos. Trataba de concentrarme en sus palabras, pero, por alguna razón, mis ojos se dirigían a la mesa de Becky, a quien había encontrado mirándome unas cuantas veces, aunque luego cambiaba su postura, ignorando mi presencia. Aquello me hacía reír. Si mi memoria no fallaba, Becky nunca había sido alguien que disimulara muy bien, y al parecer aún lo era. En cuanto me instalé a trabajar, traté de concentrarme lo mejor que pude. Por suerte para mí, solo tenía que firmar algunos contratos que involucraban mi hotel, pagar cuentas y remitir correos electrónicos hasta Tailandia. Nam había puesto el trabajo más sencillo para mí, para que no me agotara y así no pudiera negarme a salir con ella y los demás. A veces la odiaba, tenía todo muy calculado. Cuando llegó la tarde, Nam me sacó de la oficina casi corriendo, dirigiéndome hasta mi suite y comenzando a sacar toda mi ropa del closet, buscando para mí el atuendo que llevaría puesto. Mientras tanto, me mantenía acostada en la cama, pensando por un momento en todo lo que podría pasar si Hank aparecía. Él no podría tener tanto dinero para vivir bien, así que, si viniera a buscarme, trataría de hablarme con temas del pasado, buscando el modo de hacerme caer en su juego. Sin embargo, si eso ocurría, estaba muy equivocado. Ya no era la Frin de hace 7 años, ahora desconfiaba completamente de él. Hank era inteligente, y lo que más me aterraba era que se dirigiera a los medios sociales y dijera algo sobre mi pasado. Pero si aún hacía las cosas por su obsesión hacia mí, era más seguro que simplemente apareciera en mi puerta rogando que lo amara. Patético. A medida que pasaba el tiempo y observaba a Nam hablar alegremente sobre mi vestuario, comenzaba a emocionarme por salir. Hacía ya mucho tiempo que no iba a un club a beber y sinceramente me hacía algo de falta. Billy y Kai aparecieron 1 hora después, emocionados por salir después de 2 semanas de trabajo arduo y agradeciéndome completamente por aceptar. Si los escucharan los demás, pensarían que soy una jefa cruel. Jackson nos llevó hasta las puertas del club. A simple vista se notaba lleno, probablemente por ser viernes. Parecía tener buen ambiente, con 2 pisos iluminados por luces de neón azules y moradas,
dándole un toque casi futurista. Había una larga fila de personas esperando para entrar. Nam habló con el guardia en la puerta, quien, al escuchar nuestros nombres, nos dejó pasar sin ningún problema. La música invadió mis oídos de inmediato. El movimiento dentro del club era enorme. Las personas bailaban unas con otras, bebían en las mesas e incluso se besaban al fondo, donde las luces no llegaban. Nam nos guió hasta el segundo piso del club. Este lugar estaba menos habitado, lo que me indicaba que podía tratarse de un área VIP. Solo había 4 mesas, todas ocupadas. Sin embargo, en la última mesa, una alegre Angélica se acercó a nosotros, abrazándonos a cada uno y hablándonos directamente en el oído debido a la música. Nos llevó hasta su mesa, que parecía ser la más grande. John estaba en ella junto a 2 chicas más. Ellas no eran del equipo de Angélica, así que imaginaba que serían amigas. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue la presencia de Becky junto con Charlotte. También estaban Nessa e Infa, pero ellas estaban de pie, hablando tranquilamente, ajenas a nuestra presencia. Ellas son Ashley y Madison. Angélica señala a las chicas. Vinieron a visitarme desde Estados Unidos, nos explica. Las saludamos con educación y recibimos una alegre sonrisa de ambas. Iré a buscar algo de beber, Billy me informa, caminando con Kai y Nam. Becky se invitó sola, al parecer. Angélica me susurra, entregándome un vaso con algo de alcohol. ¿Salud? Eleva otro vaso, mirándome con una sonrisa. Choco el mío con el de ella, sonriendo. El líquido pasa por mi garganta casi quemando. Hago una mueca y luego lo saboreo, gustándome aquello. Ven, toma mi mano y me guía hasta el otro lado del lugar. Este club es increíble, le digo acercándome a su oído. Hace mucho tiempo que no salía. De nada, bromea. Le golpeo el brazo por su egocentrismo. Quiero proponerte un juego. Sujeta mi hombro al hablar, impidiéndome que me mueva y manteniendo su boca muy cerca de mi oído. Becky claramente me está matando con la mirada, pero quiero saber si se trata de mí o de ti. Me alejo, elevando una ceja. ¿Qué quieres decir?, pregunto curiosa. En ese momento, Nam se acerca, dándome una copa con un líquido de diferentes colores. Angélica es llamada por una de las chicas, así que va hasta donde están. Frin, necesito preguntar esto porque la curiosidad me mata. Nam habla en mi oído. Billy y Kai se acercan, escuchando. ¿Becky y Angélica tienen una relación? ¿O realmente Angélica desea algo contigo? No entiendo lo que dice, así que muevo la cabeza. Becky tiene una cara de pocos amigos mientras te ve hablar con Angélica. Lo he notado desde esta mañana, así que me da curiosidad saber por qué. Tal vez está enamorada de Angélica. Kai habla, pasando una mano por la cintura de Nam. ¿Tú crees?, Billy pregunta, uniéndose al debate. Ellas son mejores amigas, respondo. Los 3 me miran extrañados, como si tuviera algo en el rostro. ¿Qué? Yo no miro a los demás como si los quisiera matar cuando hablan contigo. Nam trata de explicar, pero debido a la música y al movimiento, no presto demasiada atención. ¡Vamos a bailar! Angélica aparece, abriéndose paso en medio de nosotros, tomando mi mano y guiándonos hasta el piso de abajo junto con sus amigas. Mientras bebía de la copa que me entregó Nam, me dejé envolver por la música. Me estaba dando una oportunidad de disfrutar del momento, así que no iba a permitir que nada lo arruinara. Billy bailaba a un lado de mí junto con Ashley y Madison, quienes parecían perdidas en él. Aquello me daba risa, no sabían en dónde se estaban metiendo.
Kai y Nam se sumergían en su burbuja de amor, bailando abrazados. Angélica estaba frente a mí, dejándose llevar por el momento. Ella sujetó mi cintura y me acercó, moviéndose al compás de la música. ¿Qué juego ibas a proponer? Recuerdo nuestra conversación hablándole al oído. Ella se aleja, mirándome con una sonrisa algo maliciosa. Esto funcionará solo si aceptas participar. A pesar de que sus palabras me daban algo de miedo, sentía curiosidad por saber de qué se trataba. No sabía reconocer si estaba pasada de copas, pero sinceramente, después de muchos años, sentía una chispa de adrenalina dentro de mí. Y no era el alcohol. Muevo la cabeza, asintiendo. Bien, a menos de que Becky me lo haya ocultado durante tantos años, y por supuesto no la culpo, ya que soy hermosa. Habla en mi oído, girándome para luego volver a acercarse. Algo me dice que siente un tipo de celos. ¿Hacia ti?, preguntó sorprendida, bebiendo de la copa. La música y las luces convierten el ambiente en algo más movido. Ella asiente. ¿Gusta de ti? Eso es lo que no sé. Angélica sonríe, pero realmente no lo creo. Ella conoce bien mis gustos, así que no se arriesgaría. La miro sin entender, bebiendo nuevamente. Ella puede ser una cabeza dura algunas veces, así que algo me dice que no dice lo que piensa, y eso también son celos. No estoy entendiendo. Angélica me sujeta de la cintura, elevando mi rostro con su otra mano. ¿No quieres averiguar de quién está celosa Becky? Sus palabras me dejan sorprendida, sobre todo porque, después de decirlas, su rostro queda muy cerca del mío. Becky también necesita un empujón. No comprendo muy bien lo que dice, y cuando se lo voy a preguntar, alguien la toma del brazo y la aleja de mí. «Continuaremos con esto», grita antes de que Becky la aleje. No sabía si el alcohol ya estaba haciendo su trabajo en mi sistema o si tal vez el lugar estaba demasiado caliente, pero decidí salir por la parte trasera para respirar un poco. Mientras repasaba mentalmente la conversación con Angélica, trataba de conectar lo que ella quería decirme, como si un rompecabezas se armara dentro de mi cabeza, moviendo pieza por pieza hasta darme el resultado. Su juego era hacer que Becky se pusiera celosa. ¿Por qué? No sabía si realmente me había convertido en alguien que no observaba bien o si simplemente no le daba importancia a las cosas de los demás, pero fijarme en si Becky estaba celosa o no era algo que jamás se me había pasado por la cabeza. Tal vez en el tiempo en que tuvimos nuestra relación lo pensé. De hecho, recuerdo bien cuando ella estaba celosa de Billy, pero en ese entonces lo decía, siempre hablaba las cosas. Tal vez eso cambió con el tiempo. Ahora era una nueva Becky y, por supuesto, Angélica conocía esa nueva versión. Meto las manos en los bolsillos traseros de mi pantalón, tratando de encontrar una respuesta lógica al extraño juego de Angélica. Me preguntaba por qué quería hacer sentir celosa a Becky. A decir verdad, ni siquiera sabía si Angélica era gay. ¿Se refería a mí? Una extraña sensación de esperanza se instala en mi pecho, pero trato de no darle mucha atención. Eso es imposible. Becky jamás querría estar conmigo, no después de todo lo que ocurrió, y mucho menos con su hermana cuidando cada cosa que haga. En la soledad de aquel callejón, respiro varias veces, tratando de no darle muchas vueltas al asunto. ¿Necesitas compañía? Un escalofrío recorre mi cuerpo cuando escucho aquella voz. Al menos, desde que acepté salir con Nam, me había prometido no pensar en aquello durante la noche, pero ahora el protagonista de mis pesadillas me estaba hablando. Al girarme, lo veo con una sonrisa malévola. «Puedo acompañarte», se acerca.
Lleva puesto un traje gris, su cabello está algo largo y su semblante es mucho más delgado. Es como si viera un fantasma. La imagen que tengo frente a mí ahora mismo no es para nada idéntica a la de hace 7 años. Está tan acabado. Deberías irte, digo con valor, sintiéndome muy nerviosa por el miedo de que me haga algo. ¿Por qué? Camina lentamente hasta donde estoy. Mi cuerpo está estático, no puedo moverme, es como si todos mis sentidos se hubieran apagado. ¿No extrañas a tu viejo amigo? Cuando llega frente a mí, su aliento huele a alcohol. Heng me sujeta del brazo, apretando con fuerza. Suéltame, le digo firme, sin demostrarle lo aterrada que estoy. Heng sujeta mi rostro con su otra mano, obligándome a mirarlo. ¿Por qué? Yo te extrañé mucho. Acerca su rostro, me hace retroceder hasta pegarme contra una pared. Me costó mucho encontrarte. Tu madre fue una completa grosera. Habla sin soltarme, manteniendo su mano firme en mi mandíbula, mientras que con la otra sujeta mis brazos. Me sacó de su casa como un perro, no me dijo dónde estabas. Suéltame, por favor. Le suplico sintiendo un miedo inmenso. Te daré dinero si es lo que quieres. Heng se ríe, negando. Te quiero a ti, susurra. Con mi rodilla golpeo su entrepierna, causando que me suelte mientras se inclina para sujetarse. Corro rápidamente, tratando de llegar hasta la puerta del club, pero Heng me derriba en el suelo, girándome hasta quedar sobre mí. Comienzo a moverme de un lado a otro, intentando que se aleje de mí. Muevo mis piernas y brazos, golpeándolo, pero él sujeta mis manos. ¡Quédate quieta! Siento un fuerte dolor en mi mejilla y labio. Me ha golpeado tan fuerte que me deja aturdida. «Eres un enfermo», le digo con odio, saboreando la sangre en mi boca. «Irás a la cárcel». Él se ríe. «Es el paraíso», dice, arrastrándome por el suelo hasta hacer que me levante. «Y tú vendrás conmigo». Cierro los ojos cuando siento que me volverá a golpear, pero luego de unos segundos, nada pasa. Al abrirlos, me sorprendo al ver a Charlotte sobre Heng, golpeándolo con tanta intensidad y fuerza que hasta a mí me duelen las manos. Heng, por supuesto, se defiende. A decir verdad, parece haber tomado más fuerza en todos estos años, pues esquiva los golpes a la perfección. Charlotte lo taclea al suelo, sujetando su camisa para poder golpearlo con más facilidad, pero él la golpea en el rostro, desequilibrándola y girando en el suelo hasta quedar sobre ella. Me acerco para sujetarlo de la camisa, pero Heng me empuja, haciéndome caer al suelo antes de continuar. En cuestión de segundos, Becky pasa a mi lado rápidamente, sujetando a Heng hasta sacarlo de encima de Charlotte. Se veía furiosa, demasiado furiosa. «¡Frin!». Angélica llega a mi lado, sujetándome por la espalda. Al mirar atrás, veo a Billy y Kai aparecer junto con Nam, quien se acerca rápidamente. «¡Haz algo!». El miedo habla por mí. Mis manos estaban temblando, mi espalda dolía, al igual que mis piernas. «Angélica, por favor», suplico, pero no sabía por quién suplicaba. Las hermanas Armstrong estaban dándole una enorme paliza a Heng. A su alrededor solo se escuchaban sus gemidos de dolor y los golpes dirigidos a su cuerpo. Me cubrí los oídos con las manos y cerré los ojos. Aquello me estaba aterrando. Era la primera vez que las veía así de furiosas. Estaba asustada. «Haz algo», vuelvo a susurrar cuando Heng cae al suelo. Angélica corre hasta interponerse entre él y las hermanas Armstrong. «Basta, Becky». Angélica extiende las manos en señal de rendición. «Recuerda quién eres, recuerda tu nombre».
Billy se acerca hasta donde está Heng y lo levanta de la camisa. Esto puede perjudicar tu imagen. Deténganse ambas, les pide. Llévenselo de aquí, le pido a Kai, quien se acerca a ayudar a Billy. ¿Estás bien? Nam sujeta mi rostro. Asiento sin decir mucho. Al mirar a ambas hermanas, noto que están verificando que no tengan heridas graves. ¿Ustedes están bien? Nam les pregunta. Tanto Charlotte como Becky tenían heridas en el rostro, pero estas no se comparaban con las de Heng, quien probablemente ahora mismo estaría arrepentido de lo que hizo. Ambas asienten ante la pregunta de Nam y se acercan hasta donde estoy. Por reflejo, retrocedo unos pasos y bajo el rostro, siendo el miedo el dueño de mis actos. Sin embargo, Charlotte sujeta mi cara, escaneando mi herida. «Vas a estar bien», dice mientras mueve mi rostro de un lado a otro. «Sanará». Luego sujeta a Becky del brazo y se alejan. «Gracias», les digo. Ellas solo me miran. Gracias a ambas. Con un movimiento de cabeza, se alejan e ingresan al club. Angélica se acerca, sujetando mi rostro para ver el golpe, y luego de confirmar que Charlotte tenía razón, salimos del lugar. Llamamos un taxi, pues Jackson ya había venido por los chicos. No sabía a dónde se habían llevado a Heng, pero no era algo que quisiera saber ahora. Solo quería ir a mi habitación y cubrirme con las mantas, alejando todo lo malo. Después de estar 2 días en alerta ante la llegada de Heng, jamás esperé encontrarlo en aquel club, pero tarde o temprano aparecería y me encontraría. Al parecer, el encuentro fue más temprano de lo esperado, y en mi habitación, con Bombón a mi lado, me permití sonreír, porque sinceramente había disfrutado muy dentro de mí que ambas hermanas le hubieran dado aquella paliza. Se lo merecía.